Shalom. Soy Mario Romano, su cocinero sefardí italiano, directamente desde la cocina de mi nonna. Que Dio la guarde en un tupper de oro. Hoy vamos a hablar de algo que nos une y nos separa más que el Mar Rojo. Sefardí versus Ashkenazi. El trauma de la comida. Miren, la diferencia principal es el color. Si vas a una cena sefardí, la mesa parece un carnaval de Río de Janeiro. Rojo del pimentón, amarillo del azafrán, verde del cilantro. Mi nonna le pone especies hasta el agua. En cambio, vas a donde un amigo ashkenazi y la cena es beige. Todo es beige. Gefilte Fisch, beige. Kugel de papa, beige. Matzah bol, beige. Yo le pregunté una vez a un amigo, Shlomo, mi amigo Shlomo, Shlomo, en tu cocina no conocen el color. Y él me dijo, Mario, el color es una distracción del sufrimiento. Por favor, para un sefardí, si la comida no tiene suficiente ajo como para espantar a una familia de vampiros por 3 generaciones, eso no es comida. Es un insulto. Hablemos del gefilte Fisch. Yo respeto a todas las tradiciones, pero ¿quién decidió que el pescado debía ser una pelota de tenis con gelatina y gris? Mi nonna ve eso y cree que es un postre que salió malo. El sefardí hace pescado con una salsa de tomate tan picante que terminas rezando. ¡Shema! No por devoción, sino porque sientes que te vas a encontrar con el Creador en cualquier instante. ¡Ay! Pero en el Shabbat, el momento de la paz, de la luz, del Shalom, del entrenamiento para las Olimpiadas. Porque una cosa es bendecir el pan y otra muy distinta a cómo llega a tu plato. Allí es donde se ve quién es quién. Miren, a mis amigos ashkenazi, todo es un proceso quirúrgico. Sacan la jalá, que es dulce, parece un bizcocho. Y el dueño de la casa la mira con respeto. Que parece que va a operar a un corazón abierto. Saca un cuchillo de plata afilado. Parece una espada de la Edad Media. Y empieza a cortar rebanadas perfectas. Tac. 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 Todas del mismo grosor. Luego, con una elegancia propia de la realeza británica, te pasa el platico. Por favor, Shmuel, tu porción de carbohidrato santificado. Por favor,
Eso parece un examen de geometría, por Dios. Pero ahora, vengan a mi casa. En la casa de un sefardí, el cuchillo es un adorno que queda en el cajón. Mi nonna dice que el metal no debe tocar el pan de la bendición. Así que, ¿cómo repartimos la jalá nosotros? A mano limpia y con puntería. Apenas termina la bendición y decimos amén. Mi tío agarra la jalá y ¡zas! La rompe con una fuerza que parece que está rompiendo las cadenas de Egipto. No hay rebanadas, hay pedazos de fe. ¿Y creen que se levanta a dártelo? ¡No, señor! ¡Vuela el pan! El tío empieza a repartir como si fuera un repartidor de periódicos de los años 50. Allí va, primo Isaac. ¡Atájala, Benjamín! ¡Cuidado, nona, que va con sésamo! Es un deporte extremo. Tienes que estar atento porque si te distraes mirando el vino, te cae un pedazo de bendición directo en el ojo. En mi casa, el que tiene mejores reflejos es el que más come. Y claro, como el pan llega volando y aterrizando donde puede, a veces cae directo en el plato del hummus. ¡Eso es eficiencia! ¡Ya cae untado! El ashkenazi limpia el plato con una servilleta. El sefardí ataja el pan en el aire y lo usa de proyectil contra la salsa del pescado y limpia el plato con la jalá y se la lleva a la boca. Si la jalá no vuela por los aires, el Shabbat no ha empezado. Así que ya saben, si van a una cena sefardí en Shabbat, o durante el día del Shabbat, no lleven corbata. Lleven un guante de béisbol. Bendito Dios, Leitrot Shalom para todos y que la jalá siempre caiga en sus platos. De las costas del Livorno hasta el Gran Bazar, Mario Romano ha venido a cocinar con especias de Marruecos y sabor de Estambul, bajo un gorro de chef y un cielo muy azul. Trae los hilos bien puestos